Pues como ya les hemos contado, este lunes se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y aquí en Buenos Días Canarias queremos ahondar en los riesgos que supone este fenómeno a escala global, Marta. Sí, porque los expertos, Antonio, llevan años advirtiendo las consecuencias que puede tener esos efectos del cambio climático en las especies, en las personas, en el espacio que nos rodea, en definitiva. Lo vamos a ver precisamente porque hoy se celebra ese Día de Lucha contra el Cambio Climático. Hemos elaborado el siguiente vídeo con nuestro equipo de grafismo donde nos podemos hacer una idea de las consecuencias que vienen. Yo te animo a que no te vayas muy lejos, Antonio, para que puedas verlo también. Hasta mañana. Y nos pedimos hasta mañana. Vean. Lanzarote es un punto caliente de biodiversidad de cetáceos, pero cuando el nivel del mar se haya hecho con nuestras playas, las que queden estarán así, con varamientos masivos de mamíferos, de tortugas y de invertebrados. El motivo de su muerte: deshidratación o pulmones aplastados, pero los causantes, los seres humanos. El planeta es un lugar habitable gracias a los océanos, pero con la contaminación y la pesca sin control hemos llevado al mar a esta espiral mortal. Más del 70% de los tiburones y las rayas ya han desaparecido. Hemos actuado como si los océanos fueran demasiado grandes para ser destruidos y lo hemos conseguido. En Fuerteventura, la principal amenaza del cambio climático se manifestará ahí, en el océano que nos rodea. La crisis climática a la que se enfrenta el planeta está acelerando la subida del nivel del mar y en 28 años el 10,6% de las playas de Canarias se verán afectadas. Pero será Fuerteventura, isla de grandes llanuras, la más perjudicada. Las mareas inundarán espacios como este. Según los expertos, en el año 2050 el nivel del mar habrá subido hasta en 1 metro y playas como Gran Tarajal, Morrojable, Costa Calma, Cofete o El Cotillo se verán afectadas. En La Graciosa nos hemos venido hasta la playa de Caleta de Sebo, principal núcleo poblacional. Hace años sus aguas eran cristalinas y se la consideraba el paraíso. Por su situación geográfica y las corrientes marinas, a día de hoy se ha convertido en el mayor basurero del sur de Europa, norte de África e incluso América. Estos plásticos han formado una isla que no permite pasar la luz, aumentando la acidificación de sus aguas y como consecuencia la muerte de toda la biodiversidad de la que era la mayor reserva marina de Europa. En Gran Canaria, la presa de Chira está a un 12% de su capacidad. Hace 15 años la imagen era bien distinta. Estaba tan solo un 29% de alcanzar su capacidad máxima. De continuar a este ritmo, extrayendo un 1% mensual de su agua, como ha venido ocurriendo en los últimos 12 meses, y de mantenerse la escasez de lluvias, la imagen que presentará es esta, la de un desierto donde antes hubo un oasis. Es curioso, pero esta calle principal de la villa de Valverde presenta casi un 90% de viviendas deshabitadas. El Hierro se ha convertido en la isla más envejecida de toda Canarias. En el pasado se ha emigrado mucho y es posible que el siguiente factor que obligue a una despoblación sea el cambio climático. En La Gomera, el fuego ha arrasado el monumento natural de los Roques de Agando en el Parque Nacional de Garajonay. Las altas temperaturas y la prolongada sequía ha recrudecido la virulencia e intensidad de los incendios forestales. Las llamas han destruido para siempre especies endémicas y el negro de la ceniza cubre un paisaje en el que antes reinaba el verde de la laurisilva. Estamos en La Palma, en una extensa plantación de plátano. Una estampa que corre el riesgo de desaparecer y es que la sequía ya la padecen cada vez más y más en el sector primario. Les damos un dato: en los últimos años no han llovido ni siquiera el 80% de las precipitaciones que se necesita para mantener los cultivos. De seguir así muchos años más en Canarias se corre el riesgo de que desaparezcan cultivos tan nuestros como puede ser el tomate canario, la uva o incluso la propia platanera. Estamos hablando de que Canarias se enfrenta a un periodo de casi desertificación de su tierra. Pensábamos que ya nos habíamos olvidado de la mascarilla, pero no la dejen muy lejos. Los gases de efecto invernadero están dañando seriamente nuestra salud y nuestro sistema respiratorio. ¿Cuánto tiempo tardaremos respirando este aire? Cada año mueren en el mundo 7 millones de personas debido a los gases contaminantes y estos también causan plagas de animales como ratas, de mosquitos y de otras enfermedades. Pero todo esto puede cambiar. Menuda diferencia respirar este aire. Todos sumamos en este cambio. Te necesitamos. Pues hemos visto lo que nos puede tocar de cerca, pero ¿en qué momento empiezan las cosas a cambiar? Lorena de Cobos, buenos días. ¿Cuál es el detonante?
Buenos días, Marta. En realidad es una situación que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Vamos a conocer los datos, si les parece, en estos gráficos que han preparado nuestros compañeros de grafismo. Una situación que se viene dando desde finales del siglo XIX, el incremento de las emisiones de CO2 unido a otras actividades por parte del ser humano han hecho que el calentamiento de la Tierra comience a darse a un ritmo superior al que los expertos estimaban en un primer momento. Aumenta el calentamiento del planeta y esto trae consigo unas consecuencias irreversibles. Aumenta la Tierra, aumenta también la temperatura de los océanos, se descongelan las masas de hielo y por lo tanto aumenta el nivel del mar. Seguimos conociendo más datos y es que se está alterando básicamente el equilibrio natural de la naturaleza. Esto puede afectar no solamente a la especie humana, sino al resto de especies que habitan en este planeta. Se dan una situación, un término llamado migraciones climáticas. Esto supone que los países más vulnerables se están viendo en un aprieto porque no cuentan con los medios suficientes para hacerle frente a las consecuencias del cambio climático. Según expertos de la ONU, de aquí a 50 años, más de 1.000 millones de personas podrían abandonar sus países de origen en busca de una vida mejor en otros puntos del mundo. Hacemos mención especialmente a los países africanos, muchos de ellos, como digo, no pueden hacerle frente a esos efectos negativos y, sobre todo, aparecen diferentes causas, pero si nos centramos en África, podríamos hablar de las sequías prolongadas, podrían ser la base de numerosos problemas asociados, como son unas hambrunas prolongadas o incluso distintos tipos de conflictos bélicos. Y esto puede causar, Lorena, que incluso las islas, tal y como las conocemos, puedan cambiar, ¿verdad? Así es, Marta, porque volvemos al calentamiento de los océanos. Expertos en cambio climático de la ONU han estimado, han barajado diferentes tipos de escenarios. Poniéndonos en el peor de los casos, han hecho una serie de cálculos y, han estimado que el nivel del mar en algunos puntos de la península podría aumentar hasta 80 centímetros, pero es que Canarias se lleva la peor parte, hasta 1 metro de altura podrían alcanzar las costas canarias. Esto pondría en peligro a más de 40.000 canarios en el año 2050 y si nos vamos al año 2100, un 45% de los 1.500 kilómetros de costa que tiene el archipiélago podrían desaparecer. Estos son datos facilitados por la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo Regional, Marta. Pues cifras nada alentadoras las vamos a comentar ahora, Lorena, con el experto que nos acompaña. Muchas gracias, compañera. Un saludo, buenos días. Está con nosotros Abel López, que es geógrafo y es también miembro de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres Naturales. Buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días. ¿Está la comunidad científica siendo demasiado catastrofista o ese riesgo que hemos planteado como entradilla a esta entrevista es real? El riesgo es real y yo creo que por parte de la comunidad científica se está, dando a conocer el problema real, sin ningún tipo de mentira, con los datos no mienten, la ciencia afortunadamente se basa en datos, los datos están ahí, están libres para cualquier persona que pueda acceder a ellos y yo creo que los datos lo que están arrojando es ese futuro al cual vamos encaminados en el caso de no hacer ningún tipo de acciones. El vídeo que antes veíamos es un claro ejemplo de lo que puede suponer para el futuro de las Canarias una inacción climática por parte de las administraciones, incluso también por parte de la población. Estamos sin lugar a dudas en la década más importante desde el punto de vista de la toma de acciones climáticas y yo creo que queda mucho trabajo que recorrer para evitar ese futuro que es totalmente un futuro de inacción, de no hacer nada, de seguir exactamente igual como estamos actualmente. Yo creo que aún queda un largo camino por recorrer en estos años. Sin embargo, todavía hay una parte de la sociedad que niega que exista ese cambio climático. Afortunadamente creo que cada vez es menos esa parte que niega, pero yo creo que atribuir ya una creencia a este problema es darle demasiada importancia. Afortunadamente podíamos incluso creer o no creer en la década de los 90, cuando estábamos viendo por parte de la comunidad científica si era atribuible este calentamiento global a la acción humana, pero hoy en día ya realmente no creer en el cambio climático significa no creer en la ciencia y los datos están ahí, los datos no dejan lugar a duda y el 99% de la comunidad científica corrobora el cambio climático. Hay más de 80.000 estudios científicos, 80.000 artículos que atribuyen algún impacto a lo largo del planeta al calentamiento global. Entonces no hay lugar a duda del problema que es a nivel global y que la comunidad científica hay un consenso y una unanimidad total en este asunto. Enseguida le preguntaré por las acciones que deben emprender las administraciones, los poderes públicos, pero ¿cómo debemos la ciudadanía prepararnos para lo que viene?
Realmente primero es tomando en consideración qué es el cambio climático, cuáles son los efectos que nos van a afectar, y no los efectos a nivel global, sino los efectos más inmediatos, por ejemplo, en las Islas Canarias. ¿Cuáles son las acciones a título individual que tenemos que desarrollar en la forma, por ejemplo, en la que nos vestimos, en la forma que nos alimentamos, en la forma que nos desplazamos? Son pequeñas acciones que realmente al final van sumando fundamentalmente de cara a la reducción de gases de efecto invernadero, que es el principal causante de este calentamiento global. Entonces todos podemos asumir responsabilidades y todos somos responsables también en gran medida de este problema, y fundamentalmente los países desarrollados, que son los que más han tenido culpa del calentamiento global, pero son los que menos impactos van a tener porque afortunadamente tienen capacidad económica para adaptarse. Pero antes también comentaba el tema de las inmigraciones climáticas, que está muy relacionado con la justicia climática entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Si miramos, por ejemplo, un lugar como los Emiratos Árabes, donde las temperaturas por el día superan los 50 grados, allí es prácticamente imposible permanecer en la calle durante el día. Toda la vida está pensada, las ciudades están pensadas para estar a refugio, el ejercicio se hace a cubierto, las guaguas se esperan a cubierto, etcétera. Se debería ya en el lado occidental del mundo ir modificando la estructura de las ciudades para adaptarnos a todo eso. Totalmente, las ciudades van a ser los sitios donde más se van a ver estos impactos, y fundamentalmente asociados al incremento térmico. En las ciudades se da un efecto que son las islas de calor, que significa ese incremento térmico fundamentalmente por las noches, debido a que acumulan mucha energía durante el día, y por las noches las temperaturas son un poquito más elevadas que en los alrededores. Esto estamos viendo en Canarias, por ejemplo, como el número de noches tropicales y noches ecuatoriales, es decir, aquellas de más de 20-25 grados, están incrementándose, y esto significa cambiar nuestras estructuras urbanas, fundamentalmente crear zonas que puedan, digamos, refrescar estas noches a partir fundamentalmente de espacios verdes que nos permitan reducir esos incrementos térmicos tan elevados que se están empezando ya a constatar también en las ciudades de la Canarias. Precisamente el clima es una de las ventajas por las que Canarias se sitúa como uno de los destinos preferidos por los turistas. Sin embargo, si se modifica ese régimen de tiempo que tenemos actualmente, tendríamos veranos mucho más calurosos, etcétera, podría generar el efecto contrario en el sector turístico. Le pregunto, ¿usted cree que sería conveniente limitar el número de llegadas a las islas para tratar de que esa carga, ese impacto del turismo en las islas no sea tan elevado? Es cierto que tenemos que intentar adaptar el sector turístico al cambio climático. Sin duda alguna es el sector que más se tiene que adaptar a la variabilidad climática futura. Como muy bien comentabas, el cambio climático va a alterar las condiciones climáticas actuales, y entre ellas el confort climático, que se denomina, es decir, lo atractivo que es un destino desde el punto de vista turístico para que los países emisores pues puedan venir a visitarnos. Todos los modelos apuntan como el confort turístico en los próximos años y en las próximas décadas se va a ver muy perjudicado en las Islas Canarias, y ya si nos vamos a los peores escenarios a final de siglo, pues debemos estar en un contexto donde las Islas Canarias resulte muchísimo menos atractivo venir que otros destinos en el ámbito europeo. Por tanto, eso significa que la actividad turística se tiene que adaptar a esos nuevos escenarios que se están viendo, que pueden ser reales para el futuro de las islas, para, digamos, constituir un sector turístico muchísimo más sostenible al que tenemos actualmente. Entre esa sostenibilidad está regular también ese volumen de turistas que nos visitan, y fundamentalmente no significan que nos visiten menos, sino que los que nos estén, por ejemplo, estén durante un periodo mucho más largo de estancia. También sabemos que asociado a ese impacto turístico tenemos los vuelos internacionales, fundamental. Los vuelos internacionales suponen prácticamente el 55% de las emisiones totales del archipiélago canario. Simplemente para que veas el volumen tan importante de emisiones de CO2 que tenemos asociadas al tráfico aéreo internacional. Precisamente me viene muy bien que saque esa parte de los vuelos, porque era mi siguiente pregunta, precisamente iba por ahí. En un mundo globalizado, en un mundo en el que viajamos más, las compras se realizan por internet, ¿qué gestos deberíamos desterrar de nuestro día a día para tratar de poner nuestro granito de arena? Pues lo que te comentaba al inicio, en primer lugar, el cómo nos movemos y a dónde viajamos es muy importante. En la medida de lo posible, nosotros tenemos una alta dependencia del avión, es lógico, y eso también está regulado por la Unión Europea, y digamos que tenemos un régimen singular de cara a nuestras tasas de emisiones. Eso es importante decirlo, pero por ejemplo en los territorios continentales se dan muchísimos casos donde tú puedes viajar en tren en trayectos pequeños y seguimos usando el avión para ir, por ejemplo, de Madrid a Barcelona o de Madrid a Bilbao, cualquier tipo de estos trayectos. También desde el punto de vista de lo que podemos desarrollar en las Islas Canarias, muy importante, cómo nos alimentamos.
productos de cercanías en la medida de lo posible siempre, con muchísimo menos impacto de huella de carbono. También en el cómo nos vestimos, es un factor muy importante. Asociado a la industria textil tenemos muchísimos impactos medioambientales, que también está asociado a esas emisiones de CO2. Y fundamentalmente también es ser consciente del problema, que no es un problema que tengamos a largo plazo, sino es un problema que por primera vez en esta década ya estamos viendo los impactos reales del cambio climático. Hemos tenido una ola de calor histórica en la península ibérica, hemos tenido impactos en las islas de Canarias que son insólitos, que nunca se habían dado y que empiezan a reflejar los modelos que venían hablando de cambio climático y qué iba a pasar en las Islas Canarias. Y todas esas predicciones que parecían muy lejanas, estamos viendo cómo se adelantan, digamos, a esas previsiones que teníamos. Una última pregunta, porque ya no tenemos tiempo para más, pero muy cortita. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo, como te dije al principio de mi intervención, y yo creo que esto es muy importante que la población lo sepa, aún hay posibilidades de reducir en gran medida los impactos del cambio climático, pero lo que está clarísimo es que estos son los años más importantes de cara a la toma de acción climática por parte de las instituciones y también por parte de la población. Pues Abel López, gracias por habernos acompañado, miembro de esa cátedra para la reducción de los riesgos naturales. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, un placer.